Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a su clase de ciencias naturales. Les saluda, como siempre, el profesor Darwin Ochoa. Pues bien, ya que entramos, ¿verdad?, desde la semana pasada a la unidad número 6, que se tiene que ver con las plantas angiospermas, ¿verdad? Dentro de esta unidad, hoy vamos a abordar dos aspectos muy importantes, eh, el cual tiene que ver con las características y clasificación, parte de la clasificación, ¿verdad? Eh, de este tipo de plantas, y también estaremos viendo un poco de el transporte vascular del agua, ¿verdad? Dentro, en el interior de las plantas, ¿verdad? Cómo funciona, cuáles son eh, sus partes, ¿verdad? Cómo la planta absorbe agua, mediante qué tejidos y mediante qué órganos, ¿verdad? Espero que la clase les guste. Por ahí me disculpan, ¿verdad?, por algún ruido extraño a la clase que se escuche. Les recuerdo que nosotros pues no contamos con un set de grabación especializado para este tipo de clases, ¿verdad? Pero bien, yo he preparado la clase con mucho entusiasmo y mucha motivación para ustedes, y espero les guste, ¿verdad? Bueno, y sin más preámbulo, pues sean bienvenidos todos y empecemos, ¿verdad? Bien, las plantas angiospermas, ¿verdad? Algunos recordarán en las clases de ciencias naturales del año pasado, cuando estaban en séptimo. Creo que este tema se aborda de manera general, y ahorita pues vamos a tratar de recordar y de profundizar lo que vieron el año pasado, ¿verdad? El término angiosperma fue utilizado por Carlos Linneo. Él era un botánico, ¿verdad? Era un hombre de ciencia. Creo que era biólogo. Ese término lo usó para referirse a las plantas que tienen semilla, ¿verdad? Y semilla proviene del griego esperma, ¿verdad? ¿Qué significa semilla? Este, y esta semilla, ¿verdad? Que está encerrada en una estructura que se conoce como el ovario, ¿verdad? De las flores. Es por eso que, hablando aquí, voy a poner mi pluma para subrayar. Es por eso que yo la semana pasada los mandé a, a dibujar una flor con todas sus partes, ¿verdad? La estructura de la flor, para que ustedes vean dónde están ubicadas. Bien, entonces, yo les decía, ¿verdad?, que la semana pasada yo los había mandado a hacer 3 dibujos, y uno de esos 3 dibujos era una flor, ¿verdad?, con todas sus partes, ¿verdad? Eso para que ustedes vieran todas sus partes, ¿verdad? Porque una de las partes más importantes son las semillas, ¿verdad? Porque las semillas guardan todas las características genéticas de una especie, ¿verdad? De una especie vegetal. Y esa semilla se forma dentro del fruto, y el fruto se forma dentro de los ovarios, ¿verdad? Pero dentro de los ovarios fecundados de las flores. Eh, Linneo también, bueno, les decía, ¿verdad? Semilla viene del griego esperma, y también del griego ageion, que significa vaso, ¿verdad? Vaso como se refiere a conductos capilares, ¿verdad? Conductos, digamos, especializados para transportar, ¿verdad?, sustancias, como por ejemplo los vasos sanguíneos, ¿verdad? Como por ejemplo las venas en nuestro interior, ¿verdad? En el sistema circulatorio. Muy bien, les decía, ¿verdad? Agión, que el griego, que significa vaso, ¿verdad?, hace referencia a los haces vasculares que están dentro de la planta, ¿verdad? Algo similar ocurre en nosotros, ¿verdad? En los mamíferos. Eh, por, Nosotros tenemos en nuestro sistema circulatorio un, una red, ¿verdad?, de conductos que nosotros le llamamos arterias o venas, ¿verdad?, o capilares también.
Recuerdan que nosotros en anatomía, en las unidades pasadas, yo les enseñé todo eso, ¿verdad? Y por las venas recorría un fluido que se llama sangre, ¿verdad? Incluso vimos los componentes de la sangre, los distintos tipos de células que se encuentran y que podemos encontrar en la sangre, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con vasos, ¿verdad? Entonces, al igual que nosotros, las plantas contienen en su interior, ¿verdad? En el tallo, dos haces vasculares, ¿verdad? O digamos dos vasos, o en donde fluye, ¿verdad? La sangre y los nutrientes. En las láminas posteriores, ¿verdad? Vamos a explicar un poco mejor eso, ¿verdad? Entonces, las plantas angiospermas son las plantas que tienen semilla dentro del fruto, ¿verdad? Esas son las plantas angiospermas, a diferencia de las gimnospermas, ¿verdad? Que no tienen semilla dentro de su fruto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, era así más o menos era el dibujo que yo quería, o digamos el dibujo que yo me imaginé cuando les mandé a dibujar, ¿verdad? Esta parte que está acá es muy importante porque es la que sostiene la flor a la planta, ¿verdad? Y se llama pedúnculo o pedicelo, ¿verdad? Y como ya les decía, ¿verdad? Acá en el óvulo, en esta parte, es donde se forman las semillas, ¿verdad? Es donde se forman las semillas y también es donde se forman los frutos, ¿verdad? Y semillas. Estoy escribiendo con el mouse, por eso se me hace difícil. Es donde se forman las semillas y es donde se forman los frutos, ¿verdad? En el óvulo. Y como parte también importantísima de las flores se encuentran, ¿verdad? Las anteras, ¿verdad? Las anteras en donde se encuentra, ¿verdad? En esta parte, en esos como granitos de arroz amarillo, dentro de las anteras se encuentran unos pequeñitos, un polvito, ¿verdad? De diferentes colores, ¿verdad? Depende de la especie. Por lo general son amarillos, ¿verdad? Y ese polvito le conocemos como polen, ¿verdad? El polen de las flores. Polen. Y ese polen es el que fecunda, ¿verdad? Al óvulo, ¿verdad? Es el que fecunda el óvulo y si no fuera por el polen, entonces no podría fecundarse el óvulo y si no se puede fecundar, entonces no se forman los frutos, ¿verdad? Ni tampoco las semillas. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y aquí juega un papel muy importante los insectos, ¿verdad? Voy a tratar de aquí de dibujar un insecto muy conocido por ustedes, ¿verdad? El cual son las abejas, ¿verdad? Las abejas juegan un papel muy importante en la naturaleza porque ellas van, ¿verdad? De flor en flor, recogiendo el néctar para hacer su miel y en sus patas, en las patas de los insectos, hay unas pequeñas vellosidades, ¿verdad? O pelitos, y en esos pelitos queda atrapado el polen, ¿verdad? Queda atrapado el polen y entonces ese polen, ellas cuando se pasan de una flor hacia otra flor, ahí llevan ese polen, ¿verdad? Y entonces ese polen, como les digo, fertiliza o fecunda los óvulos, ¿verdad? Y de esa manera en la naturaleza, ¿verdad? Se pueden reproducir las plantas, ¿verdad? Eh, como les digo, este insecto juega un papel muy, muy, muy importantísimo en la vida del planeta, ¿verdad? Muy bien. Por eso yo les decía, ¿verdad? Que dibujaran esa planta para que ustedes se sepan todas sus partes, ¿verdad? Y cada parte cumple una función, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora las características de las plantas angiospermas, ¿verdad? Una de las principales características es que poseen una diversidad de formas, ¿verdad? Las podemos encontrar de todas las formas y de todos los colores y de los tamaños. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos encontrar árboles, arbustos o líneas o enredaderas, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar entre un árbol, un arbusto y una enredadera, ¿verdad? O una línea, le conocen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un árbol puede ser un árbol de mango, un árbol de aguacate, un árbol de pino, un árbol grande, ¿verdad? Que tenga un tallo leñoso y grueso, ¿verdad? Y duro. Un arbusto puede ser, por ejemplo, una limonaria,
Un arbusto también puede ser, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la planta de ruda, con la que, con la que, con la que curan a los niños cuando están recién nacidos, ¿verdad? Esos son arbustos, ¿verdad? Arbustos pequeños. Por ejemplo, los cipreses, que son cuando hay un tipo de cipreses que lo usan en las ceras de las casas, que son muy chiquitos, que los mantienen podados. A eso se les conoce también como arbusto, ¿verdad? Y las líneas o enredaderas son aquellas que, como por ejemplo la chaya, eh, el pipián, eh, también la maracuyá, que tienen estas, no tienen un tronco como el pino o como el aguacate, ¿no? ¿Verdad? Sino que es como enredadera así, y se va enredando, ¿verdad? En la superficie, en las mallas o en los árboles, o si no, crece sobre la superficie del suelo, ¿verdad? Entonces, todas esas son plantas angiospermas que tienen diferentes tipos de crecimiento, ¿verdad? Otra característica importante es que pueden ser herbáceas, leñosas, ¿verdad? O también se pueden encontrar en diferentes ambientes, ¿verdad? Se pueden encontrar en ambientes terrestres o en ambientes acuáticos. ¿Qué significa herbácea o qué significa leñosa? Muy bien. Entonces, las plantas herbáceas son aquellas que tienen tallos no leñosos, ¿verdad? Que tienen tallos suaves, como por ejemplo el tomate, la chiltoma. Acabamos de ver una ahorita que era la chaya, ¿verdad? Entonces también esa es una planta herbácea. Eh, también está todas las hortalizas, la papa, la papa, la yuca, está el tomate, el chiltoma. Todas esas son plantas herbáceas, ¿verdad? Plantas que su tallo se quiebra con mucha facilidad. Esas son. Y las plantas leñosas son los árboles grandes, ¿verdad? Los árboles que, como la misma palabra lo dice, leña o leñosa, son las plantas que tienen rigidez, ¿verdad? Como los árboles frutales, por ejemplo, los cítricos, ¿verdad? El mango, el aguacate y todo ese tipo, los pinos, todos los árboles maderables, ¿verdad? Y las plantas, y como les decía, ¿verdad? Podemos encontrarlas en dos ambientes, ¿verdad? En ambientes terrestres, como la que conocemos comúnmente, y en ambientes acuáticos, ¿verdad? Por ejemplo, en los estanques artificiales o estanques naturales es muy común ver este tipo de plantas, ¿verdad? Yo le conozco como lechuga de agua, ¿verdad? O lechuga acuática, yo no sé cómo le conocerán ustedes, pero no crece en el suelo, ¿verdad? No necesita tierra para crecer, sino que ella toma todos sus nutrientes del agua, ¿verdad? Eh, Todas sus raíces están flotando en el agua y ella crece y hace flores y los insectos llegan a esas flores, las polinizan y cumple todo su ciclo en el agua, ¿verdad? Hay otro tipo de plantas, hay un sinnúmero de plantas acuáticas, ¿verdad? Pero entonces por eso no podemos encontrar en dos tipos de ambiente. Muy bien. Otra de las características es que son la principal, ¿verdad? O la mayor fuente de alimentos para el consumo de los seres humanos, ¿verdad? Como por ejemplo, recién les mencioné, ¿verdad? Algunas verduras, ¿verdad? Como toma, papa y tomate, ¿verdad? Estas son plantas herbáceas, las tres, ¿verdad? Y entran dentro del grupo de las angiospermas, ¿verdad? También podemos mencionar algunos granos, ¿verdad? Algunos granos básicos como maíz, como frijoles y como arroz, ¿verdad? También estas son plantas herbáceas también, ¿verdad? Y entran dentro del grupo de las angiospermas, ¿verdad? Podemos mencionar también algunos plantas medicinales, como por ejemplo el jengibre, eh, el eucalipto, ¿verdad? Y por supuesto la ¿cómo se llama esta? La ruda creo que sí, creo que es ruda. Son plantas medicinales, ¿verdad? Que se usan para curar diferentes enfermedades, ¿verdad? Eh, También podemos mencionar plantas aromáticas, como por ejemplo la canela, el clavo de olor, ¿verdad? Y también el orégano, ¿verdad? Entonces, todas estas son
plantas angiospermas, ¿verdad? Otra de las características es que toman todas, ¿verdad? Presentan unas flores vistosas, ¿verdad? De diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes tamaños, ¿verdad? Solamente por poner algunos ejemplos, por ejemplo, esta flor pertenece a las plantas de tomate, esta flor pertenece a las plantas de chiltoma, esta es la flor de papaya, esta es una flor de cítrico, creo que es de limón, esta es esta acá abajo, esta moradita, es la flor de las plantas de frijoles. Esa que está ahí, la última, es la flor del café. Es muy parecida, ¿verdad? Algunas de algunas que están arriba. Esa es la flor de maracuyá, esta que está acá. Ustedes ya la han visto en el colegio, en el huerto donde Pedrito, ¿verdad? Y esa es la flor de mango, ¿verdad? Esa es la inflorescencia del mango. Esta flor, esta última del mango, es una flor compuesta, ¿verdad? Es una inflorescencia compuesta que se llama panícula, ¿verdad? Y eso está compuesto por un montón de florecitas, ¿verdad? Todas esos puntitos blancos que ustedes ven ahí son flores chiquititas y a todo ese conjunto de florecitas chiquititas se le conoce como panícula, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad? Esto que dice acá, ¿no? Presentan flores de colores muy vistosos, de todos los tamaños y de todos los colores, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho la flor de maracuyá esta, ¿verdad? Porque tiene colores muy vistosos, un color morado muy bonito, en las anteras y en los estambres tiene colores amarillos, sus pétalos son de color blanco, ¿verdad? Es muy vistoso. Y bien, pues esa es otra de las características. Otra de las características importantes es que tienen una gran variedad de formas en las raíces, ¿verdad? Y en los tallos, ¿verdad? Y también en las hojas, ¿verdad? Y esto permite adaptarse a diferentes ambientes, ambientes secos y ambientes húmedos, ¿verdad? En casi todos los ambientes de la naturaleza vamos a encontrar plantas angiospermas, ¿verdad? Que son las más numerosas en la naturaleza. Otra de las características es que el desarrollo, yo recuerdo que en la clase pasada, perdón, en la tarea pasada yo les dije esta tarea, ¿verdad? ¿Cuáles eran las diferencias, ¿verdad? Entre las plantas angiospermas y polispermas. La última característica es el desarrollo de la semilla se produce dentro del ovario, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba cuando les presentaba la flor, ¿verdad? También, ¿verdad? Son plantas vasculares con un sistema de conducción bien desarrollado, ¿verdad? Sistema de conducción se refiere a esos vasitos que están dentro de la planta y que transporta agua y nutrientes, ¿verdad? A los haces vasculares que nosotros le llamamos, ¿verdad? Que son como el sistema circulatorio de la planta, ¿verdad? Algo así, similar. Que yo también ya les hablaba, pero que ahorita más adelante se lo voy a explicar mucho mejor. Muy bien. Hablando de la clasificación de las angiospermas, se dividen en dos grandes grupos, ¿verdad? Que son acá está a su lado izquierdo, están el grupo de las dicotiledóneas y el grupo de las monocotiledóneas. La palabra di, como ustedes ya saben, viene de dos, ¿verdad? Di de dos. Y mono viene de uno, ¿verdad? Solamente uno. Entonces, las dicotiledóneas en la semilla presentan dos cotiledones, ¿verdad? Por ejemplo, creo que hay un ejemplo, hay un ejemplo más adelante. Presentan dos cotiledones, ¿verdad? Normalmente son las semillas que se parten en dos, ¿verdad? Como por ejemplo las semillas de frijol. Entonces, cada lado de estos se le conoce como cotiledón, ¿verdad? Y así hay diferencias entre un grupo y otro, ¿verdad? Por ejemplo, en el polen, visto a través del microscopio, porque son granitos muy chiquitos, ¿verdad? Pero visto a través del microscopio, el polen de una cotiledónea siempre tendrá, por general, siempre tendrá 3 poros, ¿verdad? O 3 hoyitos, por así decirlo. Y a diferencia de las monocotiledóneas, ¿verdad?
en el polen solamente se presenta un poro, ¿verdad? O un hoyito. Entonces, ahí están otras diferencias, ¿verdad? Como por ejemplo el sistema el sistema vascular, ¿verdad? Este que está acá, son haces vasculares dispuestos radialmente, y en las monocotiledóneas son haces vasculares esparcidos a través de todo el tallo de la planta, ¿verdad? En las raíces también hay diferencias. Por lo general en las dicotiledóneas, ¿verdad? Es una raíz mucho más fuerte y mucho más grande, ¿verdad? Y en las monocotiledóneas por lo general son raíces más fibrosas, ¿verdad? Y menos que se desarrollan a una menor profundidad. Bien, ahí les dejaré, ¿verdad? Esta clase yo la subiré a Classroom en PDF para que ustedes puedan verla, ¿verdad? Obviamente no van a escuchar mi voz, ¿verdad? Solamente van a escuchar la voz los que están viendo, los que nos están viendo, ¿verdad? A través de su canal, ¿verdad? De YouTube. Pero en Classroom estará disponible en PDF esta clase, ¿verdad? Ahí estaba el ejemplo del frijol que yo les ponía. Ustedes han visto, ¿verdad? Como una semilla de frijol se parte en dos, se parte por la mitad, y una mitad a cada mitad se le conoce como cotiledón, ¿verdad? Entonces, este cotiledón contiene en su interior humedad, ¿verdad? Sí, aquí voy a escribir, contiene humedad, también contiene nutrientes, ¿verdad? Y contiene humedad, contiene nutrientes, y también a veces contiene energía, ¿verdad? En forma de carbohidratos. Voy a poner aquí energía, voy a dibujar aquí. Voy a tratar de dibujar aquí un rayito, ¿verdad? Para simbolizar la energía. Muy bien, contiene energía. Entonces, ¿de qué sirve el agua, los nutrientes y esa energía en forma de carbohidratos? Todos esos tres componentes están acá, ¿verdad? Todos esos están acá. Entonces, esos los ocupa, ¿verdad? La, la plúmula o digamos la yema, ¿verdad? Que es esta que está aquí, que esta es la futura planta, ¿verdad? Entonces, esta plantita que está aquí, chiquitita, dentro del interior de la semilla, para poder germinar y para poder nacer y ser una planta grande, entonces necesita de todos estos componentes, ¿verdad? Que están acá. Entonces, esa es la importancia de los cotiledones, ¿verdad? Entonces, esas son las plantas dicotiledóneas. Son muy fáciles de identificar, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos, el frijol, la soya, el mango, el aguacate. Si ustedes se fijan en esas semillas que yo acabo de mencionar, por ejemplo, la semilla de aguacate se parte en dos, ¿verdad? Con mucha facilidad. La de mango también, lo único que la de mango está recubierta por una capa externa que se llama exocarpo, y esa capa protege a la semilla, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes retiran esa capa, o por ejemplo, en los mangos verdes que están tiernos, que todavía no se ha formado esa capa protectora, ustedes pueden ver que esa semilla de mango se parte en dos con mucha facilidad, al igual que una planta de frijol. La diferencia, esa es la diferencia, ¿verdad? Con las plantas monocotiledóneas, ¿verdad? Aquí a la izquierda, aquí a la derecha está la estructura de una semilla, que esto también yo se los mandé a dibujar. Esta es la estructura de una semilla monocotiledónea, ¿verdad? Una semilla de maíz. Si ustedes ven, por ejemplo, este es el cotiledón, ¿verdad? Perdón, es este que está acá. Voy a borrar aquí para que no se confundan. Es este que está acá, ¿no? Es este que está acá, es el cotiledón, y solamente tiene uno, ¿verdad? Nada más. Que el cotiledón sería, digamos, como esto que está aquí, ¿no? Sí, en la semilla. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?
entre una y otra. Que uno tiene dos cotiledones y uno solo tiene uno cotiledón. Esto solamente es la diferencia en la semilla, ¿verdad? Hablando de la estructura de las plantas, cuando ya crecen, hay otras diferencias, ¿verdad? Como por ejemplo las que mencionaré a continuación, ¿verdad? Por ejemplo, las dicotiledóneas comprenden una gran variedad de plantas herbáceas y leñosas, ¿verdad? Hay de las dos, hay herbáceas y hay leñosas, ¿verdad? También suelen ser, ¿verdad? De tallo duro y perenne, ¿verdad? Perenne significa que pasa todo el tiempo, ¿verdad? Todo el año, como por ejemplo una planta de mango, una planta de aguacate, ¿verdad? Que pasa años y años y años, ¿verdad? En el tiempo. Otra de las características de las dicotiledóneas son que las semillas poseen dos cotiledones, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sus raíces son pivotantes. Pivotante significa que, por ejemplo, aquí está una planta, ¿verdad? Este es el tallo de una planta, este es el suelo. Entonces, pivotante quiere decir que tiene una sola raíz principal, ¿verdad? Que voy a dibujarla. Que tiene una sola raíz principal y que después tiene raíces secundarias, ¿verdad? Más pequeñitas. Como por ejemplo podríamos mencionar el mango, podríamos mencionar el tomate, podríamos mencionar árboles grandes, ¿verdad? Como pino, como eucalipto y ese tipo de plantas, ¿verdad? Muy bien, entonces así es una raíz pivotante, ¿verdad? Entonces esta raíz principal cumple la función de anclar a la planta, ¿verdad? Al suelo para que esta no se caiga ni la bote el viento, ¿verdad? Sí, me disculpo por el dibujo, pero dibujar con un mouse es muy difícil. Entonces a eso se refiere con raíz pivotante, ¿verdad? Tiene una raíz principal y numerosas raíces secundarias, ¿verdad? Otra de las características de las plantas dicotiledóneas es que las partes florales, es decir, las flores, son, o sus pétalos, ¿verdad? Son en números de 4 o 5, ¿verdad? 4 o 5 o sus múltiplos, de 4 y 5, ¿verdad? Ya les decía yo también, ¿verdad? Las características del polen. El polen visto a través del microscopio siempre suele tener 3 poros, ¿verdad? O 3 hoyitos. Y poseen importancia alimenticia, ¿verdad? Como yo les mencionaba, la papa, el chiltón, el tomate. También hay árboles maderables dentro de este grupo. Hay árboles medicinales, que ya se los mencionaba yo. Y están también, ¿verdad? Árboles que se usan para la industria textil o también para la industria ornamental, para el rubro ornamental, ¿verdad? Para embellecer, ¿verdad? Los jardines y esas cosas. El otro grupo también importante dentro de las plantas angiospermas es el grupo de los monocotiledones, ¿verdad? Los monocotiledonias son menos abundantes, ¿verdad? Las dicotiledonias eran más de 200.000 especies. Acá en este grupo solamente hay aproximadamente 50.000 especies registradas, ¿verdad? Se caracterizan por ser herbáceas. Herbáceas ya les expliqué yo, que significa que tienen un tallo suave, ¿verdad? Y por lo general son de vida corta, ¿sí? Como por ejemplo el maíz, es un ejemplo, el sorgo también, el arroz es otro ejemplo, ¿verdad? Generalmente tienen raíz fibrosa y fasciculada, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de esta con la raíz que les dibujé anteriormente? Muy bien, entonces, por ejemplo, el maíz, vamos a dibujar una planta de maíz, a ver si puedo, y que salgan las hojas todas feas, ¿va? Para que ustedes se den una idea, ¿verdad? Vamos a suponer que es una planta de maíz. Ahí está el suelo, ¿verdad? Y entonces, la diferencia de la raíz pivotante, de la que yo les dibujé anteriormente, es que esta no tiene una raíz principal, sino que son todas, casi todas, ¿verdad? Del mismo tamaño, del mismo grosor, ¿verdad? Y no tiene una raíz pivotante o una raíz principal gruesa como en la anterior, ¿verdad?
Eso es una raíz fasciculada y fibrosa, ¿sí? Por ejemplo, el maíz es un buen ejemplo. El arroz, el sorgo son buenos ejemplos, ¿sí? Muy bien, voy a agarrar otro color, un color morado. Entonces, si tuviese una raíz pivotante, fuera como la que yo les dibujé, ¿verdad? Así, una raíz principal con numerosas raíces secundarias, ¿verdad? Pero no es el caso. Muy bien, eh, muy bien, entonces ese era ¿verdad? Un buen ejemplo de las raíces fibrosas o fasciculadas, ¿verdad? Otra de las características es que el embrión, ¿verdad? Solamente tiene un cotiledón, ¿verdad? Lo acabamos de ver reciente, ¿verdad? En la lámina anterior, donde aparecía una representación gráfica de la semilla de maíz, ¿verdad? Y también en el cuadro anterior, ¿verdad? Salía, ¿verdad? Que los granos de polen suelen tener solamente un poro, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco del segundo aspecto que quería abordar hoy, que es sobre el transporte de agua dentro de la planta, ¿verdad? Así de manera muy general, para que ustedes lo manejen, ¿verdad? Ya les mencionaba yo al inicio de la clase que la planta, al igual que nosotros, tiene un sistema muy parecido al sistema circulatorio que nosotros poseemos, ¿verdad? Pero es mucho más sencillo, ¿verdad? Mucho más sencillo porque solamente tiene un sistema que sube, ¿verdad? Hacia arriba, que sube por un tejido vegetal que se llama xilema, ¿verdad? Y otro que baja por otro tejido vegetal que se llama floema, ¿verdad? Eso es todo, ¿no? Aparentemente es muy sencillo, es mucho más complejo que eso, pero yo se los quiero dar de una manera sencilla para que ustedes logren entenderlo, ¿verdad? Entonces, acá en esta lámina, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿verdad? Una gráfica muy simple, pero que nos ayuda a entender un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes saben que la raíz es el principal órgano por donde el cual la planta absorbe agua y también absorbe nutrientes, ¿verdad? Esos nutrientes también se les conoce como sales minerales, ¿verdad? Dentro de esas sales minerales está importante para las plantas el nitrógeno, el fósforo, el potasio, está también el calcio, ¿verdad? Está magnesio y un montón de minerales, ¿verdad? En total son 13 nutrientes que la planta extrae del suelo, ¿verdad? 13 nutrientes más 3, ¿verdad? Daría 16. Esos 3 yo se los pongo por separado porque esos tres digamos, elementos importantes que la planta extrae o que la planta absorbe, esos 3 no los extrae del suelo, sino que los extrae del ambiente, ¿verdad? Y son carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Carbono, hidrógeno y oxígeno, la planta lo extrae del ambiente. Muy bien, entonces ya sabemos, ¿verdad? Que el agua y las sales minerales entran a través de la raíz por la planta, ¿verdad? Y entonces cuando se juntan, ¿verdad? Todos estos nutrientes que se conocen como sales minerales, cuando se juntan con el agua, forman una sustancia que se llama savia bruta, ¿sí? Savia bruta se llama. Y esa savia bruta, aquí está, aquí arriba, esa savia bruta es agua y minerales y es transportada por el xilema, ¿sí? Desde la raíz a las demás partes de la planta. Muy bien, el xilema aquí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Son todos esos vasitos de color verde, ¿verdad? Todos estos que están acá. Todo esto que está acá. Muy bien. Entonces, una vez que esa savia bruta que contiene agua y nutrientes llega a la hoja, acá en la hoja hay unas estructuras muy pequeñitas que se llaman células, ¿verdad? Recuerden que yo les mandé a dibujar la célula vegetal y la célula animal y que les mandé a aprenderse a sus partes. Algunos ni las partes les pusieron, otros no dibujaron y otros más bien descargaron la imagen de internet. Son tan
¿verdad? Muy bien, entonces dentro de esa célula eh, suma, ¿verdad? Es una suma de agua, de sales minerales, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, apoyados con un señor, ¿verdad? Que está arriba en el cielo, que se llama Sol, con la luz solar, ¿verdad? Mediante el proceso de fotosíntesis, esas células crean otra sustancia, ¿verdad? Es decir, juntan el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, juntan el agua y los nutrientes, y también con ayuda del sol crean otra sustancia, ¿verdad? Que se llama savia elaborada. Y esa savia elaborada que está aquí, esa savia elaborada es un líquido con biomoléculas, ¿verdad? Y la principal biomolécula que se crea ahí es la glucosa. Es la glucosa, ¿verdad? Que es un azúcar simple que sirve como energía o, por decirlo de otra manera, sirve como alimento, ¿verdad? Alimenta a la planta y le da energía para desarrollarse y dar frutos, ¿verdad? Y dar flores. Se reparte también, ¿verdad? Desde las hojas hacia el resto de toda la planta por el floema, ¿verdad? Por el floema. El floema es este que está acá, ¿verdad? Es esta pared que está aquí, no la amarilla, sino esta que está aquí, que estoy señalando. Esta que está acá, ¿sí? Muy bien. Entonces es sencillo, ¿verdad? El xilema sube con savia bruta, ¿verdad? Esa savia bruta tiene agua y tiene sales minerales. Y el floema baja, ¿verdad? Con savia elaborada. Esa savia elaborada tiene biomoléculas. Una de esas biomoléculas importantes es la glucosa, ¿verdad? La glucosa es el alimento para las plantas, ¿verdad? Porque contiene energía y se acumula en todos los tejidos y especialmente en los frutos, ¿verdad? Que nosotros comemos. Muy bien. Espero hayan quedado claro de esto. Si hay preguntas o dudas me pueden consultar al WhatsApp personal. Es muy sencillo, pues, eh, el diagrama, ¿verdad? Pero nos puede ayudar a entender un montón de cosas, como se los dije al inicio, ¿verdad? La fisiología vegetal es bastante compleja, pero si nosotros leemos mucho, ¿verdad? Vamos a entender muchas cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso ha sido, pues, todo de mi parte. Espero pues, les haya gustado la clase. Como les repito, ¿verdad? Esta clase va a quedar disponible en Classroom en formato PDF. Solamente van a ver las imágenes nada más. Y pues ojalá que todos puedan escuchar y ver la clase a través de YouTube, ¿verdad? Porque es mucho más valioso la explicación de tu docente que 1000 imágenes o que 1000 trabajos, ¿verdad? Muy bien, cuídense y hasta la próxima.